médicas en imágenes, también debemos llamar. A todo el mundo le gusta, ¿verdad? Bien, antes de comenzar con el sumario, decir algo. Hay una tendencia moderna de magnificar los estudios de imágenes, los estudios de laboratorio, etcétera, donde en la mayoría del personal de salud pensamos erróneamente que son más importantes que lo más importante, que es el método clínico epidemiológico. Fíjense, quizás sea un poco contraproducente que yo imparta la asignatura de imagen y sin embargo parta diciendo que lo fundamental en la medicina no es esto. Lo fundamental en la medicina, y por lo menos en lo que respecta a mí, siempre trato de inculcarle a los estudiantes lo relacionado al uso correcto del método clínico epidemiológico. Porque muchas veces nuestro paciente aún no se ha sentado en nuestra consulta o en nuestro servicio de emergencia o en la sala de hospitalización y no lo hemos interrogado prácticamente nada y ya estamos sentados indicándole laboratorio, indicándole estudios, ¿verdad? Sin saber muchas veces muchísimas cuestiones de las que vamos a hablar hoy. ¿Ya? Y donde hay servicios privados, como yo diría, por ejemplo, en casi prácticamente en todos los países de Latinoamérica, en la mayoría, cuentan. Y a veces no sabemos si el poder adquisitivo de esa familia o de ese paciente es suficiente para poder pagar, por ejemplo, un servicio que muchas veces son caros. ¿Ok? Y sin embargo, a veces son innecesarios. A veces nosotros, repito, con un buen interrogatorio, un excelente examen físico, podemos llegar a un diagnóstico sin ni siquiera tener que hacer una radiografía, tener que hacer una ecografía, tener que hacer una tomografía, que muchas veces incluso rompemos los pasos y partimos de un estudio de tomografía o de resonancia cuando quizás con una simple radiografía pudiéramos tener incluso un diagnóstico. Para una neumonía, por ejemplo, en un paciente pediátrico, en un paciente adulto, en una neumonía de la comunidad, sin complicaciones, ¿para qué es necesaria una tomografía? ¿Para qué es necesaria una resonancia magnética nuclear? Si con una simple radiografía de tórax, con la vista que decidamos, anteroposterior, posterior, en dependencia de la edad, por ejemplo, o de lo que queremos buscar en específico, podemos llegar a un diagnóstico. ¿Por qué llega el paciente? Y digo esto porque lo veo todos los días. Y ustedes lo van a ver también, se lo digo, y a veces se lo van a exigir. Y nosotros como médicos tenemos que tener también la potestad, la fuerza social, porque tenemos que también pensar en la sociedad que no es necesario muchas veces. ¿Ok? Entonces nos toca decirle a esos dueños o a esos administrativos, ¿por qué? Si lo que estamos provocando o estamos cometiendo diapogenia, estamos cometiendo impericia, estamos cometiendo incluso hasta delitos. Entonces muchas veces, repito, es necesario. En el sumario del tema, sería concepto de la ciencia de las imágenes. ¿Ya? En este caso, el concepto de lo que es la imagenología. Energía que producen las imágenes. Fíjense, todas las imágenes se producen como consecuencia de diferentes energías. Porque ninguna imagen, incluso la cámara fotográfica, lo que no hacemos como el cuerpo humano, también lleva energía, magnetismo, energía eléctrica, mucha dependencia, incluso tecnología nuclear, etc. Para poder proyectar una imagen siempre tiene que haber, repito, tiene que haber un proceso energético. Eso no es secreto para nadie, ¿verdad? Donde vamos a hablar de la historia. Hoy vamos a comenzar hablando de historia
historia de la imagenología. Es interesante, se lo digo. Aquí todo el mundo, a las personas, a los jóvenes, a todos nos gusta saber de la historia, de dónde salió la lámpara, de dónde salió, por qué los barcos navegan, ¿verdad? Y por qué pasa esto, quién inventó las películas, quién inventó la radio. Bueno, el rayo X también fue otro científico de esto, tipo Einstein, de estas personas que parecen locos y no lo son, ¿verdad? Y sin embargo tuvo la misión, tuvo el aquel de ser el precursor y el iniciador de esta tecnología que al final es tan útil. ¿Ok? Producción y propiedades del rayo X tenemos que saber, ante todo, por qué se produce, obtención de los exámenes radiológicos, equipo, mesa, tomografía, ecografía, resonancia, etc. Bien, esto a grosso modo va a ser el sumario de lo que vamos a mostrar en el día de hoy. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a definir la imagenología? Dice la palabra imagenología, que a veces cometemos hasta el error técnico de poner imagenología. Imagenología. Y estoy seguro que a veces lo van a escribir en tu clínica y ¿cómo es que no estoy claro? Es imagenología, de imágenes, ¿verdad? Imagenología. Podemos decir, si no nos acordamos la palabra, señores, sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de vergüenza, poder ciencia de imágenes médicas, no hay problema, o imágenes médicas, pero bueno, la imagenología como generalmente la conocemos, perfecto. Es la ciencia de las imágenes médicas, ¿verdad?, que se ocupa de todas las imágenes normales, anormales, de nuestras estructuras, tejidos y órganos internos. Porque también es de la parte normal. Miren, a veces pensamos hacer un estudio de imágenes, siempre buscando encontrar algo positivo. Pues también lo podemos utilizar para encontrar algo negativo. Porque nosotros queremos tener certeza, por ejemplo, de que no hay un proceso inflamatorio pulmonar, ¿verdad? O de que no hay fractura ósea, o de que no hay un derrame, o que no hay, por ejemplo, un hemotórax. Y entonces tenemos el aquel de también poderla usar para descartar ciertas situaciones que nosotros como médicos tenemos dudas. Porque los médicos somos médicos, pero necesitamos el apoyo también muchas veces, repito, de laboratorio, de imágenes, y muchas veces nos da pena decir, indicamos una radiografía y fue negativa. Y viene otro administrativo y dice, bueno, indicaste una radiografía y fue negativa. Bien, eso es lo que yo quería saber. Nos ayudó como médico en tener la certeza de que todo anda bien o de que lo que pensamos, un grupo incluso, no lo tiene. Y nosotros como médicos nos tiene que dar felicidad muchas veces de que eso sea real. ¿Ok? Es decir, sin ningún tipo de temor. Igual pasa con los laboratorios clínicos. A veces nosotros indicamos un grupo de laboratorios clínicos en base a lo que el paciente tiene, y muchas veces el laboratorio es negativo, pero no sirve, es negativo como resultado, pero desde el punto de vista médico nos ayuda. Porque si el paciente tiene un proceso infeccioso, por ejemplo, indicamos un hemograma completo, y el hemograma completo dice que la hemoglobina del paciente está normal, que el leucograma está normal, por ejemplo, o el predominio del linfocitario, y no sirve. ¿Ya? Aunque los leucos estén dentro de parámetros normales, aunque la hemoglobina no haya caído, bueno, eso nos dice que el paciente, por ejemplo, no está haciendo hemólisis y su hemoglobina todavía no cae. ¿Y nos sirve o no nos sirve como médico? Perfecto, nos sirve. Bueno, así mismo pasa con las imágenes. Así mismo pasa con las imágenes. No hay que tener miedo siempre y cuando lo hagamos con, primero, el método clínico epidemiológico y después este método. ¿Ok? Entonces, hay
hay conceptos que son basados en varias bibliografías, donde lo resumen de esta manera, ¿ya? Imágenes diagnósticas médicas de neurología es aquella que nos permiten atravesar estructuras o tejidos donde no pueden llegar los rayos solares ni tampoco penetrar con nuestra vista. Es lógico, sino para qué. Lo que los rayos solares que nos dan la energía, que nos dan la iluminación y nuestra vista no puede llegar, bueno, para eso están este tipo de estudios. ¿Ok? Si no, no existiera. Incluso van a ver un poco la historia, que pasó con el que descubrió los rayos X, ¿verdad? Empezando por ahí, y cómo fue que él se dio cuenta y qué fue lo que pasó. Bien, en los últimos 10 años, y esto es importante porque la tecnología va cambiando, señores, la tecnología va cambiando, y se van a dar cuenta que en mi época, cuando yo me hice médico, no existían, por ejemplo, imágenes radiográficas digitales. Eso no existía. Todo era lo convencional, ¿verdad? Que todo el mundo ve las películas antiguas, e incluso todavía se usa. Pero hoy en día, por ejemplo, los servicios de rayo X, que son prácticamente, en los lugares modernos que tienen tecnología, son prácticamente digitales. Antes te imprimían aquello con aquella lámina, y como quedaba, a veces quedaba fea, porque eso iba a un cuarto oscuro, donde igual que una fotografía, ¿saben? Como una fotografía, y así mismo era, y todavía hay lugares que se hacen. Pero ¿qué puede pasar ahí? Como mismo que la fotografía, que quedan feas, a veces. Y no es porque la persona sea fea, es porque realmente no hicimos una buena fotografía. Bueno, así mismo pasa con las imágenes de radiografía. Salían, y el técnico decía, no, esta vez vamos a repetirla, sin saber muchas veces, vamos a repetirla como que son una foto del móvil, ¿no? Entonces vamos a repetirla porque realmente, mira, entonces el médico le decía, pues si yo le dije que lo hiciera ante lo posterior, porque le hizo contra lo anterior. ¿Por qué si yo le dije que lo hiciera de pie, porque la hizo sentado? Cuando el médico le dice al técnico de laboratorio de rayo X, imagenología, por ejemplo, yo quiero que lo haga en esta posición, de esta forma, no es por gusto. Entonces, tenemos que volver a repetir una radiografía, bueno, con la tecnología digital. Usted se siente incluso en una máquina, una computadora, y usted se sienta a mirar la imagen radiográfica, señores, hoy en día. Y le puede decir al técnico, mire, penetra un poquito, mire, muévala para acá, 3D, bueno, maravilloso. Eso no existía hace 5 o 10 años atrás. Se lo estamos diciendo como honestidad. Entonces, esto quiere decir que la medicina, la ciencia médica y el apoyo que necesita el médico en tecnología, eso va cambiando a diario. Y hoy estoy hablando de eso, y de aquí a unos años va a decir, oye, el médico hablaba, no han pasado cosas después de eso. Es realmente con la robótica, con un grupo de cuestiones novedosas, la parte tecnológica va cambiando a pasos agigantados. Y eso es importante. Entonces, en los últimos 10 años, como decía, han existido un crecimiento expansivo en el diagnóstico radiológico por imágenes, con el refinamiento progresivo de las radiografías convencionales que han transitado a ser digitales con la introducción de la informática en este campo. Antes era simplemente, antes de caer en el hombre, antes era simplemente aquello era chasis, radiografía, el técnico agarraba ¿verdad? La radiografía iba por un cuarto oscuro, se pasaba 15 minutos, 20 minutos, después había que secarla. Le decía, no, ya está, pero hay que secarla con una secadora. Terrible. Eso ha ido cambiando para bien. Entonces, este es el hombre del que estamos hablando, que se le ocurrió. Y vamos a ver en qué año fue, enseguida, con un poquito de historia breve. ¿Ya? Este hombre que está acá, que el nombre es Wilhelm Conrad Röntgen, por eso es rayo X, por ese apellido. ¿Y por qué X? Realmente porque era algo novedoso, algo que no se sabía,
estamos hablando de qué, de algo que no se conoce. Entonces, él utilizó su apellido y utilizó el X como algo novedoso, como algo desconocido, que hasta ese momento, que fue en el año 1895, en el mes de noviembre, específicamente el día 8 de noviembre del año 1895, este señor descubre en un país europeo que es Alemania. Los alemanes son personas que científicamente son muy buenos, incluso en la medicina, en la parte tecnológica, tienen un nivel de avance extraordinario. De los países europeos, el país que más desarrollo médico tiene tecnológico es Alemania. Y cuando usted va a los principales medios tecnológicos de la medicina, la mayoría provienen de ese país. Son muy buenos. Bueno, este hombre, independientemente de lo que actual es, se le ocurrió en ese año, 8 de noviembre del año 1895, utilizando un tubo de vacío, el hombre observó de manera casual, el hombre estaba haciendo experimentos, como son los científicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Arquímedes? ¿Se acuerdan incluso de los grandes músicos, ¿verdad? De Beethoven, todas esas personas que son científicos, unos de la música, algunos otros que son científicos del arte, de otro tipo de arte, ¿no? Todos son científicos. Todo el que tiene la capacidad de diagnosticar algo tecnológico, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, es un científico. Bueno, ese hombre utilizó un tubo al vacío, observó casualmente que energizándolo producía fluorescencia. Incluso hoy se habla de fluoroscopía, ¿verdad? Donde nosotros, desde el punto de vista radiológico, podemos ver en vivo, con esas radiaciones, podemos ver en vivo el funcionamiento de algún órgano que queremos ver en específico. Lógico, tiene una carga, por ejemplo, radiológica mucho mayor que una radiografía simple. Bueno, este hombre empezó a ver con energía la producción de fluorescencia en una pantalla de planticianuro de bario, la sustancia química. Empezó a ver imágenes, incluso empezó a poner la mano y se dio cuenta que atravesaba la mano. El hombre empezó a ver que atravesaba la mano y entonces le puso la letra X. Esto es nuevo, esto nunca se había visto. Incluso ya el 22 de diciembre de ese mismo año obtuvo la primera radiografía, conocida como la mano de su mujer. Y no es mentira, esa es la historia. Y el hombre utilizó, la primera persona que sometió a esto fue su esposa. Eso no está bien, ¿no? Hay que cuidar a la mujer. Pero bueno, sometió. No sabía ni siquiera las consecuencias, ni se imaginaba las consecuencias. Fíjense que no se imaginaba las consecuencias de esto. Que cuenta la historia, que a partir del descubrimiento de la radio X, se empezaron a utilizar en fiestas, ¿ya? Como hoy se usan los fuegos artificiales, la tecnología que usamos hoy para las fiestas. Bueno, aquello prácticamente era un carnaval de imágenes radiográficas, utilización de esta tecnología para fiestas, sin saber ni siquiera imaginarse todo el daño que estaban cometiendo, ¿verdad?, con la sociedad. Bueno, así es de loca la historia, así es de loco el mundo. Bueno, pero ese es el mundo en que vivimos. Y hoy de aquí a 20 años, dirán de aquí a 20 años, oiga, hace 20 años atrás, todavía hacían esto. Mira qué loco era, pero así es la vida. La vida es cambiante. ¿Quién se iba a imaginar que nosotros, este mundo tan diverso, tan desarrollado, se iba a someter a una epidemia, a una pandemia como la COVID? ¿Quién se puede imaginar eso? Ahora de aquí a 10 años hoy se murió gente por la COVID. ¿Cómo es posible eso? Bueno, así es la vida.
porque de todas las cosas vamos sacando enseñanza, nos vamos perfeccionando, ¿verdad? Vamos entrando conocimiento a nuestro disco duro, que es el cerebro. ¿Ya? Bueno, así es la historia. Así es la historia de este hombre, ¿ya? Ahora, ¿por qué se producen los rayos? Yo sé que yo estoy seguro, porque además soy médico, que lo que más nos interesa, lo que más les interesa a ustedes es saber de radiografía, ¿verdad? Eso lleva, y todo lleva un proceso. No se preocupen, no se desesperen. Le digo esto porque yo sé que muchas veces queremos entrar a la asignatura ya observando radiografía de tórax, ¿verdad? Eso es normal. Pero primero tenemos que aprender de dónde viene todo esto. Porque además, conociendo de dónde viene todo esto, también podemos entrar cuando es innecesario. ¿Está bien? Entonces, los rayos X pertenecen al espectro de las radiaciones electromagnéticas. Esto es importante. Estamos hablando de rayos X. No estamos hablando de ecografía, porque el estudio de imágenes no es solamente rayos X. El estudio de imágenes es rayos X, es fluoroscopía, pero también es ecografía, o también llamado ultrasonido. Ultrasonido, porque son imágenes sonoras de lo que producen las imágenes, en este caso. Y que no tiene la capacidad de producir daño como son las imágenes de radiografía. Incluso en las ondas sonoras hay algunos autores que dicen que pueden producir algún daño mínimo, pero generalmente en el nivel científico tecnológico no se reconoce como imágenes agresivas. Pero también podemos hablar de tomografía axial computarizada. ¿Qué es lo que es la tomografía axial computarizada? De todas maneras, para tener un tema sobre esto, es radiaciones, pero mucho más intensas, con cortes tomográficos que son cada vez más dañinas. Son mucho más dañinas. Una radiografía de tórax simple no tiene nada que ver con una tomografía de tórax desde el punto de vista del perjuicio que produce. Independientemente de la calidad bonita, pero también conocemos como médico doctor también. Porque además, esto también desarrolla enfermedades. La vamos a ver más adelante. También desarrolla enfermedades. Entonces, la resonancia magnética nuclear o resonancia magnética de imágenes. Hay un sinnúmero de imágenes modernas, ¿verdad? Que también tenemos que tener conocimiento. Entonces, esta longitud de onda es menor a la distancia media entre dos átomos, de aquí su poder de penetrar. Por eso la imagen, por eso esa imagen puede penetrar tanto, porque la distancia entre los átomos es más corta. Entonces, al ser más corta, tiene la capacidad de penetrar, pero digamos que nosotros con la vista, por ejemplo, no lo podemos hacer. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿qué interviene, por ejemplo, a la hora de la producción de los rayos X? Interviene un tubo de rayos X. Vamos a hablar someramente de ese tubo. Es bueno conocer, tenemos que tener cultura médica. Un tubo de rayos X, un transformador de alta tensión, un tablero de mando para controlar, kilovoltaje que determina la penetración. Es importante, nosotros tenemos que programar, y para eso nosotros como médicos indicamos la radiografía. También el médico imagenólogo o el licenciado imagenólogo tiene que conocer qué voltaje usar, porque no todas las radiografías llevan la misma cantidad de voltaje. Quizás una radiografía lleve menos que otra porque no es tan necesario, por ejemplo. Y entonces a veces utilizamos erróneamente un voltaje inadecuado por encima de lo que hace falta, y lo que estamos produciendo es más daño. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Miliamperaje que determina la calidad de los rayos X, tiempo de exposición medido en segundos. Bueno, un grupo, cuando hablamos de tiempo de exposición medido en segundos, ¿por qué? Porque hay radiografías que demoran no solamente la intensidad de imagen, la intensidad energética, en este caso, o de energía, sino también el tiempo en que tenemos que someter a un paciente, exponer a un paciente a radiación. Por ejemplo, cuando hacemos tomografía, señores,
de la que vamos a hablar, repito, más adelante, en otro día, la tomografía empezó con una tomografía monocorte. Hoy las tomografías que son multicorte, muy avanzadas. Pero eso significa que puede producir incluso más daño. Y entonces el paciente, cuando está sometido a una tomografía, está mucho mayor tiempo exponiéndose a esas radiaciones que un paciente que usted le hace simplemente una radiografía de tórax. Simple. ¿Ok? Entonces en eso hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, el tubo de Rebecki, esto es una manera de conocimiento, el tubo de Rebecki, que es lo fundamental, es el componente esencial de la producción de los radiología. Es el componente esencial de la producción de los radiología. Consiste en una ampolla de cristal sometida al vacío con dos polos. Ese tubo de cristal está vacío. Igual que usted agarra una lámpara, la ponga para iluminar, esa lámpara dentro, aunque tenga todo el tusteno, toda esa parte que lleva para poder tener un efecto luminoso, así mismo pasa. Esa lámpara dentro hay vacío, no hay aire, no hay nada, simplemente hay vacío con ese metal, ¿ya? Que es lo que produce igualito, que produce una iluminación en su casa. Por ejemplo, una lámpara, ¿ves? Eso pasa así. Tiene dos polos, uno negativo y uno positivo. El negativo es el cátodo y el positivo es el ánodo. Un metal es muy resistente al calor, como es el tungsteno y el molibdeno. Esos dos metales también se usan en la iluminación convencional. Aquí viene una fotito, ya, para que la tengan, para que la vean, de más o menos cómo es el tubo, cómo es el sistema interno de ese tubo. Imagínense las lamparitas, ya, de las más antiguas, hoy en día se utilizan lámparas LED. También pasa, en mi época eso no existía. Por ejemplo, cuando yo era más joven que ustedes, no había LED ni nada de eso. Todo era la luz amarilla aquella, con su tusteno dentro, que el consumo de energía era enorme. Bueno, imagínense, si aquella lamparita, que no tenía las propiedades radiológicas, que tenía una tecnología, una imagen de este tipo, que consumía una cantidad de energía, y el que estaba alrededor de esa lamparita amarilla, eso desprendía una intensidad de calor enorme. Ya gracias a Dios eso ha ido cambiando, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades? Podemos preguntarnos. ¿Y cuáles son las propiedades del rayo X que nos da la capacidad de imagen esta que nosotros buscamos siempre, ¿verdad? Primero, tiene un poder alto de penetración. Por eso lo indicamos. La radiografía, ya hemos dicho varias veces que estamos aquí hoy, que puede penetrar a lugares, órganos, tejidos, que con nuestra visión no vamos a llegar. Tiene un poder de absorción, porque también es, señores, le brindamos radiaciones, pero esas radiaciones se absorben también. Muchas veces esa absorción no sirve para dar imagen, pero muchas veces esa absorción sirve para producir daño. Van a ver más adelante en qué grupo produce más, en qué grupo produce menos, en qué órgano se absorben más y en qué órgano se absorben menos. ¿Está bien? Esto es importante. Disperso, con una simple focalización de imagen, podemos ver incluso podemos ver una imagen mayor de lo que incluso el rayo de luz, en este caso, llega. Igual pasa con la fotografía. Usted tira un selfie aquí ahorita, y para usted, sin embargo, todo lo que está alrededor sale en esa fotografía. ¿Verdad? Así mismo pasa con esto. Así mismo pasa con esto. ¿Ok? Propagación rectilínea, producen fluorescencia, reducen las sales de plata, poder ionizante, etc. Todo esto viene siendo las propiedades de rayo X. Esto es importante también a la hora del conocimiento de la cultura como médico tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, para obtener esa radiografía, el haz de rayo X atraviesa todo el cuerpo
absorbe una porción, como es lógico, no la absorbe todo, pero absorbe una porción de esa radiación, ¿ya? De esa radiación proporcional al espesor, la densidad y el número de átomos de la zona atravesada. Los rayos X chocan con la pantalla de los cristales, que en este caso son cristales de bromuro de plata, formando una imagen, que así viene siendo el mecanismo de producción. Las zonas sensibilizadas por los rayos X aparecen en negro. Por eso cuando usted ve una imagen radiográfica, no todo es blanco, no todo es negro, sino al final como nosotros podríamos distinguir una región de otra, ¿verdad? Hay imágenes que salen blancas y imágenes que salen negras. Las imágenes blancas son radiopacas y las imágenes negras son radiotransparentes. Bueno, ustedes ya prácticamente han trabajado ya a nivel hospitalario, por ejemplo, que hayan hecho práctica, hayan tenido alguna vez subido la radiografía de la mano y se van a dar cuenta que hay zonas oscuras y zonas blancas. Una radiografía de tórax, por ejemplo, cuando usted ve zonas blancas, si vamos a concentrarnos a nivel pulmonar, entonces puede ser que sean hitos normales, pero puede ser, por ejemplo, que sea un engrosamiento iliar, o puede ser, por ejemplo, que haya imágenes radioplacas difusas, como es el caso de la bronconeumonía, por ejemplo, de cualquier etiología, o una radiopacidad homogénea, y en el caso de que una neumonía lobar, una neumonía comenzada, o una neumonía total, o a lo mejor un tumor. Y lo que vas a ver, ¿qué cosa es? Una imagen radiopaca. ¿Ok? Y si vas a ver la neumonía, es una imagen radiopaca, pero dentro tiene zonas transparentes, que eso se llama broncograma aéreo. ¿Y cómo tú diferencias una neumonía, por ejemplo, de un derrame? Bueno, el derrame es líquido, pero vas a ver totalmente blanco. Pero si es una neumonía en el mismo lugar, vas a ver blanco, por dentro sí vas a ver como la camisa mía, como la, ¿ves? Vas a ver zonas transparentes, eso se llama broncograma aéreo. Ya, el licenciado o el médico, imaginólogo, nos informa radiopacidad homogénea en la base del pulmón derecho con broncograma aéreo. Si pone radiopacidad homogénea en la base del pulmón izquierdo sin broncograma aéreo, entonces hay líquido ahí. ¿Ya? Hay líquido. Entonces, eso es importante. Poco a poco vamos a ir aprendiendo estas cosas. No se asusten. Porque queremos que cuando terminemos con la asignatura, en el día final, ya ustedes sepan, por ejemplo, hacer diagnósticos radiológicos, diagnósticos ecográficos, por ejemplo, de alguna que otra patología. Repito y vuelvo a decir, independientemente del método clínico epidemiológico. Ningún diagnóstico se hace con esto. Porque incluso después de falsear un diagnóstico clínico epidemiológico, tenemos que tener primero la clínica, tenemos que tener la epidemiología siempre aquí presente. Y es un material de apoyo. Siempre un material de apoyo. Nunca un material único. Pero desgraciadamente, y lo digo con dolor, nos convertimos a veces los médicos en indicadores de laboratorio, indicadores de imagen. Y nos olvidamos de lo más bonito de la medicina, ¿verdad? Desde que empezamos a estudiar por propedéutica, que es el método clínico. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Los exámenes simples constituyen el 75% del departamento de radiografía. Gracias a Dios. Es porque ahorita hablamos de que muchas veces queremos hacer un estudio de imagen más sofisticado que quizás con uno simple podamos hacer un diagnóstico. No es un problema, fíjate, no es ni siquiera un problema de costo, que lo es, por cierto, también es un problema de daño. Y si usted está buscando una fractura de córex, por ejemplo, ¿verdad? Se cayó, el joven jugando básquet, cayó, por ejemplo, dolor, impotencia funcional, aumento de volumen de la parte distal del brazo, del antebrazo, y usted como médico empieza a palpar y se impresiona que tiene una fractura de córex.
Entonces, he visto aquí, lo que estoy diciendo es un disparate, porque lo veo, que inmediatamente dice, vamos a hacer una tomografía de la muñeca. Escuchen, una tomografía de la muñeca. Vamos a hacer una tomografía de ella, a ver qué pasa. Entonces, si usted con un rayo X simple de muñeca, usted hace un diagnóstico de una fractura de cólex, ¿para qué indica la tomografía? Usted sabe lo que cuesta y el daño que produce. Y el tiempo que se pierde con una tomografía de más, demora más tiempo, ¿verdad? Incluso hay tomografías que llevan contraste, hay tomografías que ese contraste que a veces les mandamos a la tomografía contrastada, porque también están particularidades dentro de los mismos estudios de imagen, que los estudios estos que estamos hablando también llevan, además de las radiaciones, llevan contrastes. Y no sabemos que a veces los contrastes que se usan son nefrotóxicos, son hepatotóxicos. Por eso, por ejemplo, se plantea que cuando usted va a hacer un estudio de tomografía contrastada, por ejemplo, antes de indicarlo, antes de hacerlo, debe ser, por ejemplo, algo tan simple como una creatinina. El técnico o el médico le dice, ¿y trae la creatinina? ¿Para qué creatinina? Porque si ese paciente tiene insuficiencia renal, por ejemplo, aguda o crónica, quizás no se deba hacer esa tomografía contrastada, porque lo vamos a acabar de lo que le queda de riñón, de acabarse la bomba. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado. Una rayo X de muñeca, quizás haya que ser uno de una vista, otro de otra vista, depende de lo que pudiera estar el daño, o quizás con una vista es suficiente, porque también depende de eso, ¿no? Y entonces no vamos a pensar que siempre todo se resuelve con la radiografía más moderna. Y ahorita hablamos de la fluorescencia, ¿verdad? La fluoroscopía. La fluoroscopía sí te da, en vivo, te da esa imagen radiológica, porque la radiografía simple es una foto. Pero la fluoroscopía es en vivo. Tú vas viendo en el monitor, y dices, no, venga, tíramelo por acá, móvelo por aquí, móvelo por acá. Pero ese mueble es con radiaciones, ¿verdad? ¿Ya? Yo no estoy tratando de meterle miedo para que me digan esto, porque si no, imagínense, va en contra de lo que yo dije. Algo. Pero hay que hacerlo, repito, de manera ordenada, de manera correcta. La tomografía, por ejemplo, el tomógrafo hace una exposición de radiaciones, como decíamos, durante el movimiento en sentido inverso del tubo de rayo X y el portachazo, para tener una radiografía selectiva de un determinado plano del organismo. Eso no es más que la tomografía, pero repito, vamos a dedicar tiempo. No se desesperen. Miren, esto es una imagen radiográfica, por ejemplo. Esto es una radiografía de tórax póstero anterior. Póstero anterior. Sí, póstero anterior. ¿Ok? Entonces, les traigo esto porque a veces ponemos nosotros, como médicos, ponemos radiografía de tórax en la indicación. Ese papelito, ¿no? Que le indicamos, vaya a realizarse esta radiografía de tórax. Y llega ya al radiólogo y le hace cualquiera. Usted no le especificó qué vista usted quiere. Si usted quiere una vista posterior anterior, si usted quiere una vista anterior posterior, si usted quiere una vista oblicua, si quiere una pajilla portal, porque lo que me interesa es ver óseo, la parte, ¿verdad?, esquelética. Entonces, nosotros podemos rápido, vaya, a veces solo decimos hasta de verbal. Fíjense, verbal. E incluso, les voy a decir algo más, las radiografías, por ejemplo, deben ser interpretadas por un especialista en imagen, que es el especialista en imagenología, igual que la ecografía, por ejemplo, la tomografía, etc. Pero ¿qué interpretación de imagen puede tener un médico? Usted le indica o le manda una información para que realice un procedimiento. Si usted
en esa indicación no le precisa los datos del paciente, lo que usted está buscando. Usted tiene que en esa indicación tiene que poner los datos del paciente. Este paciente tiene tantos años de edad, tiene hace más de 14 días que hicieron un SR más 14, síntomas respiratorios, generalmente producida en horario nocturno, con tos, hemoctoica, pérdida de peso, ¿verdad? Dificultad respiratoria, fiebre en el atardecer, y además tiene contacto con familiares que están con su esposo, por ejemplo, en una mujer, que el esposo está preso. Un ejemplo, fíjense qué detalle más simple. Y entonces ese médico que va a ir a revisar esa imagen radiológica o tomográfica, etc., también tiene una, porque nadie ver esto sin clínica no es nada. Porque incluso se te puede ir detalle que con la clínica, tengo que ver aquí, tengo que penetrar aquí, incluso con esta tecnología digital que tenemos hoy en día, podemos hacer de la misma imagen radiográfica, podemos hacer maravillas. Entonces tiene que estar la indicación, señores, de la ecografía, del rayo X, de la tomografía, de la resonancia, de lo que se vaya a indicar. Tiene que haber una breve reseña del paciente. Para que esa persona que usted, porque muchas veces yo he visto que el médico le dice, no lo informaron. ¿Cierto o falso? Cuando la tomografía llega aquella cosa así con toda la foto, por ejemplo, y quizás tú seas médico, ¿verdad? Pero tú necesitas que ese especialista en imágenes nos ayude a encontrar elementos que quizás nosotros, en nuestro perfil médico, no podemos. Porque hay cuestiones muy técnicas que lo manejan aquí los especialistas en imágenes. Entonces, pedimos el informe de una tomografía de cráneo, por ejemplo, pero ni siquiera en la indicación le enviamos a ella lo que nosotros queríamos. Y muchas veces vienen en el informe cuestiones que no eran ni siquiera lo que nos interesaba. Y de esa hora, yo lo que quería ver si había o no en fosa posterior, había o no alguna imagen, y me está diciendo ahí que lo que tiene es una lesión antigua a nivel frontal, una línea que es residual. No, eso es lo que debería. Pero es que ese hombre no lo puede saber, o esa mujer no lo puede saber porque nosotros no se lo comentamos. Es igual que usted ve una foto y te digan, pero fíjate bien, fíjate en la parte izquierda de la foto. Ah, sí, mira, no me había dado cuenta que tiene una. Así mismo pasa con esto, ¿ya? Entonces, este es un tipo de radiografía. La radiografía posterior, esa imagen, ya póstero anterior significa que el rayo entra por atrás y se proyecta delante. Es decir, tenemos acá el chasis, nosotros nos ponemos, por ejemplo, vamos a ver con calma, nos adelantamos un poquito, pero el rayo entra por atrás y se proyecta póstero anterior. Y ahí, en la parte anterior, se refleja, se refracta o queda reflejado la imagen. Entonces, ¿para qué es útil la póstero anterior? Por ejemplo, la póstero anterior es útil para las enfermedades respiratorias. Si usted, por ejemplo, es un adulto que está buscando un proceso pulmonar inflamatorio, como una neumonía, un derrame, etc., puede utilizarlo. Pero además la póstero anterior tiene una particularidad, que es la llamada radiografía póstero anterior a distancia de tele. Usted han dado cardiología o va a dar cardiología en su momento. Bueno, esa distancia de tele también es una distancia que es entre el chasis y el paciente, que permite que podamos ver la silueta cardíaca óptima para poder medir algo tan bonito que es el índice cardiotorácico. Por ejemplo, queremos saber si el paciente tiene o no cardiomegalia. ¿Cómo lo vamos a saber? Es una radiografía que no tiene las dimensiones de la distancia correcta. Que la radiografía, por ejemplo, posterior anterior a la distancia de tele, el paciente tiene que estar de pie, no puede estar sentado.
Porque cuando usted está de pie, el diafragma que pasa, baja, ¿verdad? Y si está sentado, sube. Y vas a ver el corazón de este tamaño, y quizás no sea el tamaño real del corazón. Simplemente porque usted está sentado y sube el diafragma, y entonces el corazón se ve diferente. Pero si usted lo hace con las características idóneas, le dice al paciente, o le dice al técnico, tiene que ser de pie, y se lo escribo, de pie a distancia de tele, se lo hacen de pie con la distancia correspondiente y usted puede medir realmente si hay o no, ¿qué cosa? Cambio mecánico. ¿Está bien? Sí, ya estamos grabando desde ahora en adelante. Cuando nos interese ver qué cosa, corazón debe ser una radiografía de tórax, póstero anterior a distancia de tele, de pie, y se lo pongo así. Yo incluso he discutido, en el mejor sentido de la palabra, con técnicos que son caprichosos, y usted se lo indica y dice, a ver, ¿por qué usted se lo hizo sentado si yo se lo dije que era el pie? No, doctor, porque era muy difícil. Un niño, por ejemplo, era muy difícil. No. Difícil es la medicina, y para eso estamos. Si yo se lo indiqué de esta forma, porque es necesario. Seguimos. Esto es una vista lateral de tórax. Por ejemplo, ¿ya? Traigo algunas, no creo que vamos a hacer todas las vistas, porque sería imposible, como pasaríamos aquí un día en esto, pero bueno, vamos a ver poco a poco. Les traigo simplemente algunas. Una vista lateral, por ejemplo, si usted está buscando un tumor de tórax, si usted está buscando un tumor de mediastino, por ejemplo, ¿verdad? Si usted está buscando un derrame pleural, si usted está buscando un empiema, si usted está buscando un hemotórax, si usted está buscando, por ejemplo, un acceso pulmonar, ¿verdad? O una caverna de tuberculosis, por ejemplo, usted indica una vista lateral. ¿Ya? Eso nos da una imagen lateral, como es lógico, que nos puede ayudar a ver hasta dónde llega ese proceso. Porque a veces en una posterior o anteroposterior no podemos visualizar el nivel de profundidad que puede tener esa imagen, por ejemplo, redonda, y entonces porque simplemente lo ves de frente, pero lateralmente tú vas a ver hasta dónde llega esa imagen. Entonces, a veces es necesario indicarle al técnico o al médico, especialista en radiografía, yo quiero que usted me haga una imagen posterior anterior, pero también quiero que me haga una imagen lateral, porque estoy pensando que este paciente pudiera tener un acceso pulmonar. Y esta es la vista, por ejemplo, que la podemos utilizar para buscar alguna imagen tumoral, etc. ¿Está bien? Esta es la vista lordótica de tórax. No se usa mucho, es una posición que a veces nosotros queremos ampliar la visualización de todo el aparato superior del tórax, por ejemplo. Usted le manda al paciente que inspire, que adopte esta posición para atrás, porque a nosotros nos interesa, por ejemplo, ver los vértices pulmonares. Porque, por ejemplo, hay bacterias, como la Klebsiella, por ejemplo, que es una bacteria gram negativa, que es una bacteria que produce, es una de las causas más frecuentes de neumonía del vértice pulmonar. Y a veces se hace una radiografía normal y la misma clavícula, por ejemplo, ¿verdad? Los homóplatos te falsean la imagen y dicen, mira, parece que hay sin marcas de ese hueso. Que queremos tener certeza, entonces mandamos esta posición para que ustedes vean, miren las costillas, la clavícula, a qué posición llega y nos libera de artefactos, vamos a llamar así, que pudieran confundirnos como médicos. ¿Ya? Porque queremos ver vértices, por ejemplo. Miren, los vértices están libres, en este caso. Entonces la Klebsiella es una de las bacterias que más producen neumonías de vértices pulmonares. Te dieron anatomía, ¿verdad? De los vértices pulmonares. También pasa con la tuberculosis. A veces las cavernas tuberculosas están en los vértices pulmonares. Entonces, repito, si queremos liberar un poco de artefactos orgánicos, vamos a llamar así, ¿verdad? Podemos utilizar, por ejemplo, esta vía. Esto es un rayo X de abdomen simple. Ya estamos hablando de lo más simple. Un rayo X de abdomen simple, por ejemplo,
¿Para qué nos sirve un rayo X de simple? Entonces, a veces, por ejemplo, disculpa que vuelva para adelante y para atrás, porque hay cosas que hay que siempre me gusta recalcarlas para que nosotros nos quede el de no hacer las cosas con gusto. A veces tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un dolor abdominal atípico cólico, por ejemplo, de 4 o 6 horas de evolución, no tiene vómito, no tiene fiebre. Epidemiológicamente, en el interrogatorio quedó demostrado que adquirió o se alimentó con un alimento, por ejemplo, cargado de grasa, ¿verdad? O con alto contenido en carbohidratos, por ejemplo. Y comenzó hace 2 horas atrás con un dolor abdominal tipo cólico. Cuando hablamos de dolor abdominal tipo cólico, estamos hablando de qué? De un dolor que aparece y desaparece, que no ha hecho fiebre, que no ha hecho vómito. Y cuando usted interroga bien al paciente, bueno, hay un antecedente de la comida, copiosa, rica en grasa, etc. Usted sabe que la vesícula, por ejemplo, es un órgano que emulsifica la grasa, por ejemplo, pero es un órgano que tiene una capacidad. Es como que nosotros queramos meter demasiada información en tan poco tiempo en un cerebro, ¿no? El cerebro tiene una capacidad, lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa. Entonces, vamos a hacer un rayo X de abdomen simple. ¿Qué te está buscando en un abdomen simple? Un paciente que lleva 2 horas de evolución, que tiene un dolor tipo cólico, que no tiene fiebre, que no ha vomitado, que no puede examen físico? Es muy importante, dividamos en cuadrantes este abdomen, en sus 4 cuadrantes, con las 9 regiones anatómicas del abdomen, ¿verdad? Y nosotros descartemos por el examen físico que hay una clase de agudo, por ejemplo, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Y entonces, si nosotros con el interrogatorio, con el antecedente y con el examen físico descartamos que tenga un abdomen agudo, ¿para qué vamos a hacer entonces un rayo X de abdomen? Someter al paciente a radiaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estás buscando? Bueno, al final le informa al médico, el radiólogo, abundante gas. ¿Ya? Eso que te va. Entonces, al final, mire, no tiene abundante gas. Y entonces, ¿qué tú buscaste con eso? Bueno, sometiste a ese paciente a radiaciones. Tú te puedes imaginar que esa mujer, pues, a lo mejor estaba embarazada. O a lo mejor un niño que tolera menos las radiaciones, que ahí sí que le puse más daño que un adulto, por ejemplo, y le hiciste un abdomen innecesario. Cuando usted encuentra, como repito, un buen interrogatorio físico, descartó. Bueno, este abdomen simple puede ser acostado, cuando es necesario, puede ser de pie, o puede ser lateral. El de pie, le digo, puede ser esta particularidad, por ejemplo. Si está buscando, por ejemplo, un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, lo ideal sería verlo de pie, para ver todos los elementos radiológicos que se ven en el abdomen quirúrgico que van a hacer cirugía, que no andaba todavía, ¿no? ¿Ya? Van a ver, por ejemplo, el abdomen quirúrgico tiene imágenes radiográficas específicas, y entre ellos, por ejemplo, si hay gas o no en el recto. Entonces, ese rayo X de abdomen de pie nos va a permitir ver si hay o no gas en el recto. Si hay ausencia de gas en el recto, es uno de los signos quirúrgicos. Pero si lo haces acostado, no te va a dar la imagen que queremos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener la capacidad de decir, no quiere técnico o licenciado o médico, yo quiero que usted vea el rayo X de abdomen de pie. Que no solamente para adultos, también es para los niños. Y a veces el niño no se pone de pie, bueno, hay técnica para eso. Agarrar al niño por las manos, así para arriba, y las que necesitan estirar, así, y que había que sea de esa forma. ¿Ok? Seguimos. Por ejemplo, este es un rayo X de una rodilla. Por ejemplo, un rayo X de una rodilla. En este caso, una rodilla derecha. ¿Ya? Que quizás estemos buscando qué podemos buscar en una rayo X de una rodilla, la presencia de artrosis, la presencia de fractura, ¿verdad? La presencia de osteoporosis, la presencia, por ejemplo, de signos indirectos de osteomielitis, ¿verdad? Osteomielitis,
que es una complicación infecciosa de, por ejemplo, una infección de piel y parte blanda, que andan por la calle y le damos poca importancia. Hay pacientes, niños y adultos que tienen, por ejemplo, a nivel de su piel, lesiones de epidermitis antiguas, y prácticamente lo tratamos con medicamentos locales, no le damos antibióticos, por ejemplo, pensando en una bacteria, por ejemplo, gram negativa o gram positiva, un estafilococo, por ejemplo. Y ahí está el paciente con curita, mañana hace entonces una celulitis de la rodilla, celulitis infecciosa, ¿verdad? Pasado mañana, de aquí a 4 o 5 días, una semana, hace, por ejemplo, un absceso. Tiene un absceso en la rodilla, por ejemplo. Vamos a incidir, en el momento que se puede incidir, no le aplicamos antibióticos, no le hicimos la incisión correcta, no le hicimos las curas correspondientes y correctas, y de aquí a un mes o 20 y tantos días, el paciente recomienza un cuadro febril prolongado. Recuerden que la fiebre en medicina puede ser aguda o puede ser prolongada. Y si tú tienes un paciente, tenga la edad que tenga, con un cuadro febril prolongado, con un antecedente de lesiones dermatológicas, de epidermitis, por ejemplo, ¿ya? O una celulitis, un absceso, y comienza a ser un cuadro febril prolongado, entonces nos estamos acercando a una pulmonía. Que lo malo que tiene es que cuando un hueso se infecta, generalmente los antibióticos no llegan allá, porque los huesos no son muy bien vascularizados, entonces no llega el antibiótico a donde tiene que llegar. Y muchas veces hay que abrir, hay que hacer curetaje directo ahí. Imagínense lo que eso proporciona. Bien, esta de tomografía vamos a dar adelante porque realmente lo vamos a dar en una conferencia independiente. Aquí, por ejemplo, tomamos unas imágenes, ahí van a ver una vesícula, por ejemplo, llena de litiasis. Miren, ¿ya? Llena de litiasis, en este caso. ¿Ok? La pared, en este caso, viene de la vesícula gruesa. ¿Ok? Ahora, era necesario hacer una tomografía para ver vesícula con litiasis. Con una ecografía podemos hacer el diagnóstico. Entonces, a veces, desgraciadamente, eso pasa. En el caso de la ecografía, me daría 5 minutos. En el caso de la ecografía, también se usa, como decíamos ahorita, las ondas sonoras. Para ver, nosotros les prometo que vamos a aprender un poco de ecografía en las próximas conferencias, ¿ya? Que también nos gusta. Ojalá ustedes, cuando sean médicos, todos los médicos sepamos hacer ecografía. No indicar ecografía, que indicar ecografía sabe cualquiera. Pero ojalá podamos hacer nosotros como médicos generales, incluso, sin ni siquiera ser especialistas, los que somos médicos generales, cuando lo sean, tener por lo menos los conocimientos básicos para poder hacer una ecografía. Y que tengamos en nuestra clínica, en nuestras manos cerca, una ecografía y nosotros, independientemente que llegue el especialista, podamos hacerlo. ¿Ok? Entonces aquí hablamos de la zona sonora. Aquí están, por ejemplo, algunos transductores que podemos utilizar como el lineal, el curvilíneo y el sectorial. ¿Ya? Aquí viene un ecógrafo, estas pinturas del año 62, ¿verdad? Un poquito antiguo, con la unidad de procesamiento, el monitor, el transductor, etc. Por ejemplo, aquí, esto es otro tipo de ecografía donde vamos a observar este riñón dilatado. Aquí ven, ¿ya? Tengo que andar, así me pasaba a mí. Eso sí, el profesor dice, ve, yo sí, le voy a dar, bueno, eso poco a poco uno lo va aprendiendo, ¿ves? Aquí vemos también una vesícula biliar, dilatada, acá, con la presencia de litiasis acá también. Tema resonancia magnética nuclear, someramente también, nos traigo algo, un somero donde va a emplear, aquí se van a utilizar la resonancia magnética nuclear, también llamada resonancia magnética de imagen.
RMI, en otros lugares como resonancia magnética nuclear. Aquí sí se van a usar imanes con un alto poder de campo magnético. Aquí hay un magnetismo importante a través del uso de esos imanes, que eso va a producir que los protones se alineen, y esto es importante, ¿ya? Pero bueno, vamos a demorar de esto, ¿ya? Por ahora, que hay resonancia abierta y resonancia cerrada. Eso lo vamos a ver también, en este caso abierta. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un tumor supracelular, ahí lo están viendo, un tumor de cráneo, ¿verdad? Que lo bueno que tiene la resonancia es que hay tumores, por ejemplo, que la tomografía de cráneo, incluso con contraste, hay tumores que no captan contraste. Por ejemplo, que administramos contraste para poder visualizar y hay tumores que no captan contraste. Y a través de la resonancia podemos, por ejemplo, hacer un diagnóstico. Aquí viene la energía que se usa, etcétera. Eso lo vamos a dejar de todas maneras para estudios independientes. Estos son los efectos biológicos que producen las radiaciones, que esto es importante. Esto es muy importante. Inactiva enzima, que son unas enzimas, son proteínas, ¿verdad? Todo eso, desgraciadamente, puede producir las radiaciones, desorganiza los lisosomas, produce envejecimiento, etcétera, etcétera. Estos son perjuicios que produce el agua. ¿Cuáles son los órganos que más se afectan por radiografía? Este grupo 1, en este grupo 1 están los órganos que más se afectan. Y esto es importantísimo. Y es importante que ustedes lo conozcan. Que son los llamados órganos radiografía, del grupo 1, que son los radiosensibles. Aquí están todas las gónadas. Fíjense que son los que más se dañan por radiaciones. Imagínense, estamos hablando de gónadas, estamos hablando de tejido linfoide, por ejemplo, el timo, por ejemplo, el vaso y epitelio de vías digestivas. Este es el grupo, estos son los órganos que más se afectan con la radiación. Por lo tanto, es importante que ustedes lo manejen y lo conozcan. ¿Ya? Seguimos. Aquí están las normas internacionales de protección radiológica, que no se las voy a decir hoy, vamos a dejar para después. Y vamos a dejar la conferencia aquí para que ustedes puedan un poco